Amén. Que Dios los bendiga esta mañana. A los que quieren que Dios los bendiga esta mañana, Es una mañana, a ver, vamos a entendernos, que no festejamos los cristianos la Semana Santa. ¿Algunos festejó esta semana? Bien, ¿sí? Pero sí creemos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Entonces tiene que haber una revelación de parte, cuando estaba preparando esto, ¿sí? Tiene que haber una revelación de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, ¿sí? Y cuando estaba preparando y leyendo, ¿sí? Tenía algo en mente para compartirles, pero comencé y me quedé ahí y no pude salir más de ahí, ¿sí? Y quiero que cerremos nuestros ojos un momento y luego les comparto lo que hay en mi corazón en esta mañana y lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo que en esta mañana sea el que te hable, que prepare tu corazón, que prepare tu oído, que prepare tu entendimiento. Señor, en esta mañana, Señor, te invitamos a que estés en este lugar, a que seas tú el que tomes el control de cada uno de nuestros movimientos, nuestro corazón, nuestro oído, nuestro olfato, Señor. Todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Queremos hacerlo para ti en esta mañana, Señor. Que nuestras vidas sean para ti, Señor. Que este tiempo que estamos aquí en esta mañana sea para ti. Señor, no queremos nada para nosotros, Señor, en esta mañana. Queremos darte la gloria y la honra, así como lo venimos haciendo, Señor, en la alabanza, en la adoración, en cada una de esas letras, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Qué bueno, mientras estaba, perdón, Gloria a Dios. Mientras estaba preparando esto, hay un versículo que quiero compartir, que es Juan 14, versículo 1 y luego el 26. ¿Sí? Juan 14. Dice, el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí. Y el 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, dice, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que los he dicho. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que te tiene que guiar a hacer todas las cosas. Ahora la pregunta, ¿sí? Mientras estaba leyendo esto, ¿te está guiando el Espíritu Santo? ¿Estás escuchando la voz del Espíritu Santo? Y dice el primer versículo, comenzaba diciendo, no se turbe vuestro corazón. Muchas veces tenemos en nuestro corazón muchos afanes que hacen que no podamos escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Ahora, lo mismo en el libro de Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 7 dice, empero yo os digo la verdad, que es necesario que yo me vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y mira lo que dice el versículo 13, el Espíritu, ¿sí? Empero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará y las cosas que han de venir os lo hará saber. Pero mire lo que dice en el mismo capítulo, el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos. Y lo busqué en otra versión, ¿sí? En otra versión, y dice en otra versión, les dije esto para que nadie les haga tambalear la fe. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a revelar lo que tengas que hacer. ¿Me estás entendiendo? ¿Te está hablando el Espíritu Santo?
¿Sabe que lo que sucedió en esta semana hace mucho tiempo atrás había sido revelado por el Espíritu Santo? ¿Lo habías entendido? Esta semana entendiste lo que ha sucedido hace un tiempo atrás para nuestras vidas, para tu familia, para lo cual fuiste llamado, para lo cual fuiste creado. Dice que el Espíritu Santo te tiene que revelar, te tiene que hacer entender y te tiene que hacer ver lo que tenés que hacer. ¿Sabes que para adorar a Dios, dice que solamente los que le adoran ¿en qué? ¿En qué? En espíritu. ¿Y en qué? ¿Y cuál es el espíritu ese que tienes que? ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Te ha revelado el Espíritu Santo que hoy vinieras a este lugar? ¿Te ha revelado el Espíritu Santo que hoy vinieras a adorarle? ¿Te ha revelado que viniera a darle todo? Ahora, quédate con esto, porque luego lo vas a entender. Quédate con esto. Quiero ir a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. Juan 12, versículo 1. Dice, Jesús, pues 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, al cual Jesús había resucitado de entre los muertos. El versículo 2 dice, hicieron allí una cena y Marta servía, mas Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa junto con él. El versículo 3, entonces María, dice, tomó una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de ese perfume. Entonces dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Esto dijo no por el cuidado que él tenía de los pobres, más porque él era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura lo ha guardado esto. El versículo 8 dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis. Y mientras estaba leyendo esto, seguía buscando y ahí me metí dentro de la casa donde estaba sucediendo esto, porque mi idea era principal, era hablar sobre la salida triunfal. Pero mientras empecé a leer anterior, ¿sí?, me encontré con esto y me metí dentro de la casa y empecé a ver la escena que estaba pasando ahí. Hay algo que me llama la atención. La adoración es una profecía de lo que va a suceder. La adoración es anticiparte a declarar lo que va a suceder. Tenlo en cuenta cuando vengas a alabar y cuando vengas a adorar. Cuando vengas a alabar y adorar, todo lo que está escrito, si cada letra es lo que estás profetizando de lo que va a suceder. Y mientras estaba yo mirando dentro de la casa de esta persona, lo que observé primero fue que no solamente estaba Jesús, el dueño de la casa, sino que también estaban sus discípulos, ¿sí? Y sus discípulos habrán estado por diferentes lugares. Entonces, cada uno tenía su propia opinión de lo que estaba pasando. Entonces, yo me busqué en la Biblia, ¿sí? Y resulta que lo que yo entendí es que hubo otra versión del ungimiento de los pies de Jesús, pero era otro discípulo que estaba de otro lado, porque fue la misma casa de un tal Simón. No era la casa de Lázaro, en la casa de María. Dice que María y Lázaro estaban en esa casa, ¿sí? Entonces cada uno tiene una versión, y una versión,
¿sí? Dice que en Lucas, que cuando una mujer se enteró de que estaba ahí, dice que fue, ungió los pies de Jesús también con un perfume, y no solamente que lo ungió, sino que dice que los empezó a besar. Empezó a besar los pies. Y cuando leía esto digo, pero ¿alguna vez alguien de acá besó a dos personas al mismo tiempo? Si no me contestan, quiere decir que sí. ¿Alguien besó alguna vez a dos personas al mismo tiempo? Nadie. ¿Sí? ¿Y alguien dio un beso a alguien que no quería? Ahora sí, si no me contestan, voy a decir que sí. Los besos son guardados para las personas que vos amás, que vos querés. Y dice que acá esta mujer empezó a besar los pies del maestro. Empezó a besarlos. Los empezó a ungir. Ahora, yo cuando leía esto, cada vez que venimos acá, ¿estás dispuesto a besarlo? ¿Lo besaste ya? El besar es un símbolo de entrega hacia una persona en especial, nada más. Es solamente para esa persona. Es solamente para él. La entrega que hizo esta mujer era única y especial. No había más entrega. Dice que ella, cuando rompió el frasco, lo derramó todo. Y lo derramó de una sola vez. No se guardó absolutamente nada. Ahora mira la escena. Yo sigo viendo esta escena. Y dice que cuando derramó el frasco de perfume, dice que la casa, ¿qué pasó? ¿No? Del olor que estaba ahí. Se llenó del olor que estaba ahí. ¿Sabes una cosa? Nosotros los seres humanos tenemos un sentido del olfato. Y el sentido del olfato es el que más nuestro cerebro lo guarda. Nuestro cerebro guarda del sentido del olfato el 35%, del sentido del gusto el 15%, del sentido de la vista el 5%, del sentido del tacto el 1% y del oído el 2%. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí presentes hemos estado o entramos en un lugar o entramos en una casa y eso nos recuerda a algo? Por más años que hayas pasado, por más tiempo que hayas pasado. ¿Cuánto entramos en algún lugar, a un sitio, y el olor, el olfato nos lleva a nuestra niñez? ¿O nos lleva a un lugar determinado? ¿O nos lleva a una casa determinada? Pero el olfato te lleva siempre, la mayoría de las veces, a lugares donde te ha gustado estar, donde has disfrutado. Muy poquitas veces te lleva a un lugar donde has sentido dolor, porque enseguida lo rechazamos, lo quitamos. Pero siempre te lleva al lugar donde más te ha gustado estar. Dice que el olfato es el sentido que más se guarda dentro de nosotros. ¿Qué crees que pasó en esa casa en ese día, cuando se empezó a llenar de ese perfume? ¿Qué crees que empezó a pasar? ¿Qué pasa cuando empezamos a adorar a Dios y empezamos a derramar todo lo que tenemos dentro nuestro? Me duele mucho cuando escucho que hay personas que dicen, me voy a otro sitio porque no me gusta. No. Primero derrama todo lo que tenés, entrega todo lo que tenés. Y vas a ver cómo la presencia de Dios empieza a llenar.
Entiende que tiene que haber una revelación en cada uno de nuestros corazones. Cuando más de los que estemos aquí presentes, más revelación del Espíritu tengamos, más presencia de Dios en este lugar. No tienes que irte a otro lugar. Tienes que derramar lo que hay adentro tuyo. Hay que llenar este lugar. ¿Por qué? Porque cuando llenamos este lugar de la presencia de Dios, entonces la presencia de Dios va a empezar a salir por la puerta de este lugar y va a empezar a llenar la ciudad y va a empezar a llenar todo lo que hay a nuestro alrededor. Primero se tiene que llenar acá. Tú tienes que romper acá el perfume para llenar y que la presencia de Dios llene este lugar. Ahora, ¿te acuerdas lo que leímos al principio? Que el Espíritu Santo traería revelación y nos guiaría y nos mostraría lo que tendríamos que hacer. El Espíritu Santo se había derramado, todavía no se había derramado. Ahora, esta mujer, tú y yo, ¿cómo sabía que tenía que hacer lo que estaba haciendo? ¿Cómo sabía que en su corazón tendría que hacer lo que estaba haciendo? Estaba haciendo una adelantada, ¿verdad? Había algo en su corazón que le estaba adelantando a hacer. Dice que lo que ella hizo lo estaba preparando ¿para qué? Para su muerte. Ahora, escúchame. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 23. ¿Cuánto leyeron el Salmo 23? Todos los que estamos aquí. Salmo 23. Lo escribió un tal David. Y ese tal David fue un adelantado a lo que iba a suceder. Mira lo que dice Salmo 23, capítulo 5. Dice, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos y has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa hasta rebosar. ¿No era lo que estaba sucediendo en la casa? Jesús, en la casa para comer, ¿verdad? Sentado en una mesa. Y que un perfume se estaba derramando sobre él. Un perfume. David, escucha bien lo que te dice, 1000 años antes de lo que estaba pasando en esta casa, era un adelantado y ya lo estaba profetizando. ¿Entiendes lo que dice la palabra de Dios? Ya lo estaba profetizando. Ahora mira, 1500 años antes de lo que sucedió ese día, Éxodo capítulo 30, Dios le estaba diciendo a Moisés, versículo 25, con esto harás un aceite aromático, es decir, un perfume, el cual será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos los utensilios, la fuente, la base, de modo que los consagrarás y serán cosas santísimas todo lo que sea ungido por esto. ¡Wow! 1500 años antes ya se estaba diciendo lo que iba a suceder en esa casa. ¡Wow! Qué tremendo lo que había sucedido. Qué tremendo lo que estaba pasando en esa casa. Había una adoración tremenda de una sola persona. Y lo demás que estaban haciendo. Cuando yo le digo, una persona tenía una revelación del Espíritu antes de que Jesús fuera crucificado. Estaba haciendo una adoración tremenda en ese lugar. ¿Y otros qué estaban haciendo? Cuando adoramos a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo?
¿Hay revelación? ¿Hay revelación de parte de Dios? Jesús estaba sentado en esa mesa y la mujer derramando el perfume, ungiendo los pies, besándolo. Esta misma escena, 930 años antes, en Cantar de los Cantares, mira lo que dice. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 3, dice, y delicioso es también el aroma de tus perfumes. Tu nombre es cual perfume derramado. Dice, y por eso te aman las doncellas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que estaba diciendo Salomón acá! Ya lo estaba diciendo. ¿Sabe quién era el perfume? Él. Se estaba siendo derramado. Y mira lo que dice el versículo 3, en otra versión. Dice, prefiero disfrutar del aroma de tus perfumes. Y eso eres tú. Perfume agradable. Y ahora me doy cuenta por qué te aman las mujeres. ¡Wow! ¡Qué adelantado! Y cuando yo veo esto y esta persona tan adelantada, digo, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Si ya tenemos todo, sabemos cómo hacerlo, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos esperando? ¿Por qué nos tardamos tanto? ¿Por qué tardamos tanto? Yo cuando leo esto digo, wow, el domingo el culto, tengo que ir corriendo. Dejo todo, no me importa nada, tengo que ir a la casa de mi padre. Ahora, cuando esta mujer lo estaba haciendo, escucha bien lo que te voy a decir. Esta mujer estaba adorando, estaba derramando, estaba besando. ¿Le importó lo que dijeran los demás? ¿Le importó lo que iban a decir los demás? Entonces, ¿por qué a ti te importa a veces lo que dicen los demás? ¿Le pidió opinión a los demás? Entonces, ¿por qué a veces buscamos la opinión de los demás de lo que nosotros hacemos? Adórale como a Él le gusta. Adórale con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y mire lo que dice en el mismo Cantar de los Cantares 1, pero el versículo 12. Y mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció toda su fragancia. ¡Wow! Estaba diciendo lo que iba a suceder. El rey estaba en la mesa, se empezó a derramar y empezó a llenar ese lugar. De que empecemos a derramar el perfume que a Él le gusta. Es tiempo de que empecemos a hacer lo que a Él le gusta. Cuando María hizo esto, volvemos a Juan capítulo 12, quiso demostrar que para Él era lo mejor. Lo mejor. Mira lo que dice en Números capítulo 18, versículo 28. Así que también ustedes, le estaba hablando, Dios le hablaba a Moisés para que le hable a los levitas, ¿sí? Dice, así también ustedes me presentarán una ofrenda de todos los diezmos que reciban de los hijos de Israel. De esos diezmos darán al sacerdote, a Aarón, la ofrenda que me corresponde. Y mira lo que dice el versículo 29. Y toda ofrenda que consagren para mí debe ser de lo mejor. De lo mejor. ¿Qué es lo mejor que estás recibiendo? De eso lo mejor que estás recibiendo, ¿le estás dando lo mejor de lo mejor a Dios en esta mañana? ¿Se lo diste o estás esperando algo?
Y todo esto sucedía dentro de esa casa en ese momento. Todo eso sucede cuando nos reunimos a adorarle al Padre. Adorarle, adorarle. Cuando nosotros entregamos lo mejor de lo mejor, mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todo tu fruto, y serán llenos tu granero con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuándo habrá abundancia en nuestra casa? Cuando nosotros entregamos lo mejor. Esa mujer era una adelantada en ese momento. Era una adelantada porque entregó lo mejor para recibir la bendición de Dios. Muchas veces queremos nosotros recibir la bendición primero para luego entregarle a Dios lo mejor. Y acá dice que primero para que nuestra casa haya abundancia. Que el Espíritu Santo traiga revelación sobre tu cabeza para entender lo que Él quiere. Para que Él nos guíe hacia donde tenemos que ir a hacer, decir, trabajar, estudiar, administrar nuestros hijos, administrar nuestro matrimonio. El Espíritu Santo. La adoración que hizo esta mujer en ese lugar anticipó el propósito de Dios. La adoración de esta mujer anticipó lo que iba, el propósito de Dios que quería para cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú adoras, estás anticipando lo que Dios tiene para ti. Cuando nosotros adoramos, estamos anticipando la bendición de Dios para nuestra familia. Estamos anticipando la bendición de Dios en nuestro trabajo, en la calle, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en donde fuera. Era una adelantada esta mujer. Y mira lo que sigue diciendo. Dice que cuando esta mujer hizo esto, no lo hizo para ninguno de sus discípulos. Lo hizo solamente Jesús. No adoras para el que está a tu lado, no adoras para el que está sentado ahí adelante, no adoras para el que está atrás, adoras para Jesús, adoras para Jesús. Dice que esta mujer cuando hizo esto, lo hizo solo para Jesús. Y cuando hizo esta mujer, dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Ahora, dice la Biblia, en Juan, ¿sí? Juan era el más observador de los demás. Dice que, dijo que Judas dijo, esto se hubiera vendido, hubiéramos sacado el precio. Él era el que manejaba el dinero. Y como tal, él sabía el precio de todas las cosas que había alrededor. Por eso él puso el precio. ¿No? Los demás no sabían porque se encargaban del dinero. Pero Marcos dice que los discípulos todos se enojaron cuando vieron que la mujer hizo esto. Pero claro, había uno que tenía que levantar la voz, y era justamente Judas. ¿Sí? Pero dice que todos se enojaron cuando la mujer hizo esto. Todos los que estaban ahí. Qué tremendo ver la adoración en directo y encima se enojaban. ¿No te llama la atención esto? Que muchas veces venimos a adorarle sin ganas y criticamos al que está adorando, que nuestro corazón no está al 100% para Él en ese momento. Ahora la pregunta es esta, si la adoración en vez de ser para Jesús en ese momento hubiera sido para los discípulos, ¿hubieran pensado lo mismo? ¿Hubieran criticado lo mismo? ¿Hubieran dicho lo mismo?
escucha bien lo que te voy a decir. Levanta la mano los de la alabanza, por favor. Levanta la mano, no tengan vergüenza, no tengan miedo. ¿Sí? Los de la alabanza, ¿sí? La adoración es para Él. No te importa más. Levanta la mano. ¿Sí? Los de la alabanza, dije, ¿eh? Los de la alabanza. La adoración es para Él. Los que traen los alimentos, levanta la mano. Los que traen los alimentos, ¿sí? Los que buscan, los que trabajan con los alimentos, también tú, ¿sí? Perdóname, para que no salga el nombre, ¿sí? Levanta la mano. Es una adoración para Él. Los maestros de escuela dominical no están acá, pero también es una adoración para Él. Los que limpian la iglesia, ¿hay alguien que limpia? No hay nadie. Wow. Es una adoración. Y no te importa lo que digan los demás, porque es para Él. Porque es para Él. ¿Sabes que lo que hizo esta mujer en ese momento era algo que había en su corazón? Algo que había sido revelado a su corazón. Y cuando estaba leyendo esto, había sido algo revelado en el corazón. ¿Y quién es el que te revela? ¿Te acuerdas lo que leímos al principio? El Espíritu Santo los guiará. El Espíritu Santo los guiará. ¿Y sabe qué? Dice que esta mujer había sido revelada por algo que tenía que hacer. El Espíritu Santo ve lo que hay en tu corazón. Él ve todo. El Espíritu Santo ve todo lo que hay en tu corazón. Y sabe que es muy peligroso cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Es muy peligroso. Mira lo que dice, cuando dejamos de oír la voz del Espíritu Santo, lo que hacemos es apagar el Espíritu Santo. Es apagarlo, el fuego del Espíritu en nuestra vida. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Y quiero que lo entiendas, por favor, porque tiene que haber una revelación de parte de Dios para tu vida. ¿Sí? Versículo 19 dice, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Vale, quédate con esto. Quédate con esto. No apaguéis el Espíritu. Ahora mira lo que dice el versículo 12. ¿Cómo apagar el Espíritu? Versículo 12 dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13, y que los tengáis en la mayor estima, en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros mismos. 14, os exhortamos, pues, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Versículo 15, mirad que ninguno de otro dé a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Versículo 16, estad siempre gozosos. 17, orad sin cesar. 18, en todo dar gracia, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Y el versículo 19, ¿qué dice? No apaguéis el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que apaga el Espíritu? ¿Me estás entendiendo por qué a veces no podemos adorar? ¿Y por qué en esa casa, ahí adentro, se había apagado el Espíritu, pero la mujer no? ¿Qué es lo que apagamos el Espíritu? Acá dice, versículo 12, reconocer a los que trabajan. El versículo 13, que tengáis en mayor estima, en amor,
14, exhortándonos, amonestándonos a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seamos pacientes. Cuando dejamos de hacer eso, estamos apagando el espíritu. Y eso es lo que sucedía dentro de esa casa. Los mismos discípulos estaban apagando el espíritu. Y mira lo que sigue diciendo. Versículo 15. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Hacer lo bueno uno con los otros. Está siempre gozoso. ¿Estaba sucediendo eso dentro de la casa? No. Pero una mujer sí. Estaba siendo adelantada. Estaba siendo adelantada. ¿Cómo es tu adoración hacia Él? ¿Sabe que lo que estaba haciendo esa mujer? Dice que el derramar ese perfume era prepararla para su muerte. Preparar al maestro para la muerte. Era preparar al maestro para derramar la sangre. ¿Y qué iba a hacer la sangre cuando iba a ser derramada? Perdonar nuestros pecados. Ahora escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú no escuchas la voz del Espíritu, no buscas el Espíritu, no entiendes el Espíritu Santo, entonces tampoco estás entendiendo que Jesús derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Si tú no tienes en estima al Espíritu Santo, tampoco tienes en estima lo que Jesús hizo ahí, yendo a la cruz. El Espíritu Santo te guiará, te traerá revelación, cómo adorar, todo lo que tienes que adorar, lo que tienes que hacer. Dice que la casa en ese momento se llenó del perfume. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Wow. Dice que se indignaron. Oh. ¿Estás entendiendo? ¿Sabes que muchas veces no adoramos como tenemos que adorar porque no entendemos? Y no entendemos porque no le estamos buscando o porque estamos lejos. Lo que sucedió en esa casa con esa mujer, que fue una adelantada en ese momento. ¡Wow! Así como lo fue David, así como lo fue Salomón. ¡Wow! ¿No te gustaría hacer lo mismo a ti? ¿No te gustaría que nosotros también fuéramos adelantados y que empezáramos a ver cómo tenemos que adorarle y cómo tenemos que buscarle y cómo tenemos que entrar en la casa corriendo y cómo tenemos que besarle y cómo tenemos que romper de una nuestros frascos? ¿No te gustaría hacer lo mismo o te gustaría estar quedado mirando de frente como los discípulos, enojándose, o como Judas sacando cuenta y números y criticando y apagando al Espíritu? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis el Espíritu, porque el Espíritu es el que te va a guiar, es el que te va a traer la revelación, el que te va a hacer entender. Y ahí vamos a entender por qué fue derramado ese frasco de perfume. Dice que este perfume era tan valioso, era un aceite tan precioso, que cuando se lo ponían en el cuerpo se impregnaba, escúchame bien, se impregnaba, se metía dentro de la piel y podía durar días y días y días. ¿Y sabe por qué sucedió esto? Porque cuando él estaba cargando la cruz, cuando estaba siendo golpeado, cuando se caía, el perfume salía de su piel. Y ahí él entendía la adoración que tú y yo tenemos que darle. Y lo que estaba haciendo era que el perfume
llenaba ese lugar en medio de esa circunstancia. El perfume llenaba el lugar donde él iba caminando con la cruz encima. El perfume iba llenando el lugar mientras lo golpeaban. El perfume que fue derramado. Y eso es la revelación del Espíritu Santo cuando viene a tu vida y tú empiezas a derramarte delante de Él. Todo el perfume, todo fue derramado de una. Esta mujer no dudó. No hubo duda en su corazón. La duda te paraliza, la duda te hace quedar quieto. La duda te aleja de la presencia de Dios. La duda te hace levantar dioses donde no hay. Y solamente hay un Dios. Solamente hay uno. Escucha bien lo que te voy a decir. En la Biblia solamente hay dos escenas muy terribles y muy hermosas. Una cuando Jesús murió por nosotros, en vivo y en directo. Y otra cuando Él habló en el monte. Él habló la voz a su pueblo. Y dice que su mismo pueblo no quiso subir al monte. ¿Y sabes lo que sucede cuando no nos acercamos al monte, cuando no subimos, cuando estamos más cerca de su presencia? Cuando estamos más lejos del monte, más dioses tenemos. Y no es el Dios al cual adoramos, son otros dioses. Dice que el pueblo, como no subió al monte, hizo otros dioses. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Te vale más la opinión de los demás o lo que Él diga? El Espíritu Santo te tiene que hacer un adelantado. Te tiene que hacer un adelantado. Tienes que empezar a buscar del Espíritu Santo en tu vida. Porque dice que Él lo mandó para que nos diga la verdad, para que nos enseñe, para que nos guíe. Tenés que buscar el Espíritu Santo, tenés que ser lleno del Espíritu Santo para saber y entender cómo hay que adorarle. Y cuando más le adoramos, más presencia de Dios en este lugar y más empieza a ir. Y cuanto más le adoramos, más entendemos la palabra. Dice que será derramado su presencia sobre nuestros hijos, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los adultos, sobre toda carne. Y eso tenemos que declararlo, tenemos que gritarlo, tiene que salir de tu corazón, de lo más profundo. Ponte de pie al momento de donde estás. Y vamos a terminar orando. Vamos a terminar orando. Oh, Santo. Si estás en familia, por favor, pon la mano en el hombro o tómale la mano y vamos a unirnos en familia. Oh, Señor, ora por el que está a tu lado. Ora por tu hijo, ora por tu esposo. Si no ha venido en esta mañana, hazlo por fe en el nombre de Jesús. Si no vino esta mañana, adórale, adórale, porque la adoración es la revelación de lo que va a suceder. Lo que hizo esta mujer fue una revelación. Lo que hizo David fue una revelación. Lo que hizo Salomón fue una revelación. Y a mí me gustaría que tú y yo tengamos revelación de parte de Dios y que podamos adorarle como a Él le gusta, como Él quiere. Que podamos a través de la adoración y la revelación abrir la puerta del cielo y que se derrame la bendición sobre nuestra vida y que el agua fluya. Tú eres llamado como esta mujer fue llamada a hacer eso. Fue llamada a derramar, fue llamada a entrar en la casa. Esta mujer no preguntó a los discípulos, no le preguntó a Judas, no le preguntó a nadie. Ella entró en la casa y es hora de que te levantes, tomes decisión y entres a la presencia. No le preguntes a nadie, entra. Sé valiente, esfuérzate, sé valiente.
Porque dice que los valientes arrebatan el cielo, los valientes arrebatan la presencia de Dios, los valientes entran en su presencia. Oh, Rama Shabarababashia. Oh, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, llena este lugar, llénate a tu casa y muéstranos lo que tenemos que hacer. Llénanos. Si no estamos haciendo como a ti te gusta, perdónanos porque no te estamos escuchando. Oh, Señor, en esta mañana, limpia nuestros oídos porque queremos escucharte. Limpia nuestro corazón en esta mañana, Señor, y llénanos con tu espíritu porque queremos entenderte. Oh, Señor, en esta mañana limpia nuestra mente y llénanos con tu perfume, llénanos. Y si todavía, Señor, nuestra mente no ha sido llena con tu perfume, te pedimos perdón porque no lo sabíamos cómo hacerlo. Y en esta mañana nos arrepentimos. Nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón. Espíritu Santo, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque viniste a esta tierra. Viniste a esta tierra a estar con nosotros y te rechazamos y te dejamos y no entendemos. Y tú, Espíritu Santo, eres el que intercede, eres el que nos revelas, eres el que nos muestra. Oh, Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos por no entenderte. Perdónanos por no hacer lo que tú nos dices que hagamos para agradar al Padre, para entrar en la casa, para derramarnos a tus pies, para besar tus pies, para ungirte y darte lo mejor de lo mejor. Enséñanos, trae un corazón humilde y agradable. Perdónanos si a veces, Señor, con nuestras actitudes hemos apagado tu espíritu. Perdónanos. Perdónanos. Pero queremos fruto de tu espíritu ahora. Ahora para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos y para todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengáis buena semana, que el Señor os bendiga. Y recordar, hay algo importante. ¿Sabes? La religiosidad, cuando tú sabes lo que Dios quiere y no lo haces, este es un principio de religiosidad. Vivir sabiendo lo que Dios quiere y no hacerlo y no obedecerle, eso se llama religiosidad. No es la idolatría en el sentido de la que estamos viendo, las procesiones y todo esto. La religiosidad interna es escuchar la palabra, entenderla y no hacer nada. Eso es religiosidad, vivir en religiosidad. Por eso los fariseos y los escribas no entendieron, pero leían la palabra, pero no entendieron casi nada de lo que Jesús les dijo. Así que tomémosla y, como Jesús dijo, comámosla. Amén. La comemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Que tengáis buena semana. Que el Señor os bendiga mucho.